Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Por qué buscas entre los muertos? Y leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice la palabra de Dios: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o como vidente, adivino, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. ¿Por qué buscas entre los muertos? Y leí este texto largo porque es importante, de muchas cosas que aún en algunos llamados cristianos uno ve que cometen cosas tal vez inconscientemente porque no las saben, porque no les han enseñado, pero otros sí. Hay cosas que Dios ya nos prohibió. Y dice: cuando entremos a la tierra que el Señor tu Dios nos da, cuando aceptamos a Cristo, tengamos cuidado de no imitar las costumbres. Esto es Romanos 12. No imitemos las costumbres del mundo, no nos dejemos amoldar. Y veo como en Lucas capítulo 24, versículo 5, cuando fueron a buscar a Jesús, dice que dos varones se levantaron y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mira, Cristo vive. Cristo murió, pero resucitó. Es el único que ha resucitado. Nadie ha resucitado, ni un pastor, ni un papa, ni la Virgen, ni San Gregorio. Nadie ha resucitado. Todos están muertos. Por eso, ¿por qué buscamos entre los nuestros salvación, sanidad, liberación, protección divina, unción? ¿Por qué queremos ser necios ante Dios? El Señor dice: cualquiera que practique estas cosas es detestable ante los ojos del Señor. Orar a los muertos o por los muertos, estos cosas que dicen: es que mi mamá me cuida desde el cielo, es que mi papá me cuida. Esto no es bíblico y esto es diabólico. Nadie te cuida desde el cielo más que Dios, y envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida, a los que le aceptamos como Señor y Salvador. Pero no existe tal cosa como que todos mueren y están en el cielo. Ahora nadie es malo. Ahora resulta que no hay infierno, porque todo el que muere, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que solo hay una forma para ser salvos. Pero ahora todo el que muere de todas las religiones, supuestamente todos van para el cielo. Entonces el infierno está desocupado y quiere decir que Dios miente. Entonces yo no oro por los muertos. El que está muerto, muerto está. Y tampoco le pido a los muertos, porque esto la Biblia me enseña que es abominación ante los ojos de Dios. Nuestras oraciones no tienen relevancia ni poder alguno cuando le pedimos a algún muerto. La realidad es que en el momento de la muerte el destino eterno de la persona ya está confirmado. La palabra nos enseña qué pasa con toda persona que muere. O es salvo por la fe en Cristo Jesús y está en el cielo, donde está experimentando descanso y gozo en la presencia de Dios, porque el alma y el espíritu no mueren, lo que duerme es el cuerpo. O está en tormento en el infierno. Esto no lo enseña la palabra de Dios. La historia, por ejemplo, del rico y de Lázaro nos proporciona una exacta ilustración de esta verdad. Mientras unos están en tormento, otros están en el seno del Señor allí. Aún no conocen a Dios Padre, están con Jesús, y hasta el día del rapto, que es lo que estamos viendo, se levantarán los muertos en Cristo. Su cuerpo tomará el alma y el espíritu que está en el cielo, y seremos llevados al cielo con los que estemos acá, cambiados a un cuerpo incorruptible para conocer al Padre en las bodas del Cordero. Jesús
usó esta historia claramente para enseñar que después de la muerte los injustos serán eternamente separados de Dios. Los que obtuvieron siempre un rechazo hacia el Evangelio, hacia la palabra, los que dijeron mañana, yo no quiero, es que el mundo es mejor, es que después, es que la iglesia no me gusta, es que yo no creo, y es que si yo no trabajo no como, y tantas otras sandeces que uno escucha. Esto me muestra, eso es un recordatorio para mostrar los que se encuentran en tormento y que con su condición no puede ser mediada. Lucas capítulo 16 dice que este señor le dice, déjame ir a hablar con mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y el mismo Señor le dice, es imposible porque nadie puede venir de allá para acá ni de aquí para allá sin que cada quien no tome su decisión. No pueden los muertos venir hasta acá a hablarnos, mucho menos a ayudarnos. Y es que las personas, vemos en el mundo que pierden un ser querido, casi siempre son alentadas para que oren por ellos, para que cuando mueren, y de hecho esta falsa creencia tradicional de que a través de X misas, el alma no queda en pena y el alma puede pasar a un proceso de bendición porque la Santa Iglesia lo bendice. Esto es falso, esto no nos enseña la palabra de Dios. El muerto está y en el lugar que Él decidió, no el que Dios decidió. Nosotros necesitamos orar por los que están en vida, por los afligidos, pero no por los muertos. Nadie debe creer que alguien puede ser capaz de orar por un muerto o de pedirle a un muerto. Por lo tanto, después de su muerte, no pueden tener ningún acceso de ayuda ni para ellos, ni mucho menos para otros. La Biblia enseña que el estado eterno de la humanidad está determinado por nuestras acciones durante esta vida en la tierra. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío también será sobre él. No me digan que no hay dos caminos, no me digan que todos vamos para el cielo y no me digan lo que ha hecho creer la tradición, que tú puedes ser lo que sea y solamente por pertenecer a una iglesia y que después hacen unas misas y oran por ti, tu alma va para el cielo. Esto es falso, o si no, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz por tus pecados y mis pecados para justificarnos. El escritor de la carta de Hebreos nos dice en capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí este versículo nos deja claro que no puede haber ningún cambio en la condición espiritual después de su muerte, ya sea por sí mismo o a través de los esfuerzos de los demás. Es inútil orar a un muerto. Si a veces es inútil orar por los vivos que están en su condición de pecado y uno ora y ora, pero por su libre albedrío quieren seguir en su error y muchas veces esas oraciones no pueden tener resultado porque es decisión de cada persona, mucho menos por un muerto. Primera de Juan 5:16 nos habla de esto. ¿Cómo podría la oración para aquellos que ya están muertos ser de beneficio para ellos o para nosotros? Puesto que no hay nada que puedan hacer por nosotros, no hay nada que puedan hacer por ellos, mucho menos por nosotros. El punto es que cada uno de nosotros tiene una sola vida y somos responsables de cómo vivimos esa vida. Otros pueden influir en nuestras decisiones, pero en la última instancia debemos dar cuenta por las decisiones que nosotros tomamos, porque la salvación es personal y el juicio es personal. Una vez que se acaba nuestra vida y ya no hay más opciones que escoger, no tenemos otra opción más que enfrentar el juicio. Las oraciones de otros pueden expresar sus deseos, pero no cambian el resultado. Si alguien está en el infierno, por más que yo pueda orar para que salga de ahí, es imposible, porque Dios ya estableció un juicio. ¿O tú cambias el resultado de un juez? No lo puedes hacer, ni el mejor abogado. El tiempo para orar para una persona es mientras él o ella vive, mientras todavía existen la posibilidad de que su corazón aún late, de que sus actitudes y sus comportamientos sean cambiados. Es aquí. Y sé que es
a veces natural, por llamarlo así, un deseo de orar en momentos de dolor, de sufrimiento y de pérdida a los seres queridos. Pero la palabra de Dios nos dice que es imposible orar por un muerto o orarle a un muerto para que nos traiga un beneficio. La Biblia enseña que aquellos que se han rendido a la voluntad de Jesús entran directamente e inmediatamente a la presencia del Señor después de la muerte. Lucas 23:43, Hechos, Hebreos 5:8-9, Filipenses 1:23, 2 Corintios 5:6. ¿Qué necesidad tienen entonces para las oraciones de la gente en la tierra? Mientras nosotros tratamos de orar por seres queridos que hemos perdido, debemos tener en cuenta que ahora es el tiempo aceptable. Este es el día de la salvación, como dice 2 Corintios capítulo 6, y que este es el tiempo para orar por los que están en vida. Y todo lo que nosotros necesitamos también es para no orar para los que están muertos, porque nada nos pueden hacer. Mira, Cristo es el único que tiene el poder. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Él vive. Primera de Pedro 1:23 dice, pero ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si hay alguien a quien le podemos pedir, es a un vivo. ¿Por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué le oras a un muerto? ¿Por qué crees que hay mediadores o mediadoras entre Dios y los hombres? Y la Biblia, primera de Timoteo 2:15, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. 2:5, perdón. Es el único mediador Jesucristo. Nadie más murió en la cruz, grábate esto en la mente. Nadie más dio su vida por nosotros. No vemos que la historia se haya partido en dos, en un antes y un después de alguien, sino solamente de Jesucristo. Jesús es la vida. Jesús es la vida. ¿Y por qué buscas entre los muertos? Busca en Cristo Jesús, que es el único que resucitó y el único que puede darnos salvación, sanidad, liberación, protección, unción y poder. Así que hoy Dios te habló. Tal vez alguno pueda decir no creo y seguiré orando y seguiré pidiéndole a tal y a tal. Lo podrás seguir haciendo, pero no podrás decir el día de juicio que nadie te habló y que nadie te advirtió, que no le debías pedir a nadie más que fuera el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y por este tiempo. Gracias por recordarnos que no tenemos que buscar entre los muertos. Es increíble cómo tu palabra nos enseña que no tenemos que hacer conjuros, adivinación, medios, videntes, espiritismo, esto de cartas astrales, esto de creer que tenemos un signo zodiacal. Esto lo trajo el mundo, no lo trajiste tú. Yo no pertenezco a ningún signo zodiacal. Yo pertenezco al reino de los cielos. Y sé que hay cosas que hacemos por falta de conocimiento, pero hay cosas que sí tenemos conocimiento y las hacemos adrede. Por eso guárdanos, Padre, de sacrificar a nuestros hijos como ofrendas quemadas en estos actos tan duros, y que también practiquemos cosas que mezclan el reino de las tinieblas con lo tuyo, Señor, porque donde hay tinieblas no hay luz. Ayúdanos, Padre, para que no seamos detestables a tus ojos, y ayúdanos a continuar creciendo, ir sacando cada cosa que tu palabra nos va mostrando que no nos beneficia, y al contrario, irnos acercando al único que tiene el poder para darnos todo en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.